Pues muy buenos días otra vez. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Proverbios. Como bien sabemos, estamos en el capítulo 24 de Proverbios. Ya llevamos 82 temas del libro de Proverbios. Vamos a continuar el día de hoy viendo la segunda parte de este Proverbio 24. Y quiero retomar donde nos quedamos la semana pasada. Solamente alcanzamos a ver 9 versículos de la semana pasada y hoy vamos a entrar de lleno en el versículo 10. Así que si tiene bien, ¿por qué no oramos? Pedimos al Señor su guianza. Padre, queremos agradecerte una vez más por darnos la oportunidad de estar en tu palabra el día de hoy. Queremos, Señor, poner este tiempo en tus manos, pedirte que a través de tu Espíritu Santo, de tu presencia, reveles a nuestro corazón las cosas que tienes para nosotros en tu palabra. Muchas gracias por el libro de Proverbios, gracias porque hemos estado enriqueciendo, fortaleciendo nuestra vida con ella. Gracias por revelar a nuestro corazón, a nuestra vida, la riqueza, Señor, de tu palabra. Muchas gracias por un día más en ella, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, Proverbios capítulo 24, versículo 10. Dice de la siguiente manera: quien se rinde ante un problema no muestra fuerza ni carácter. Este es un versículo bastante bueno para analizar en el sentido de cuántas veces nosotros, a través de la vida, a través de la experiencia que Dios nos ha dado, nos hemos enfrentado a un problema, porque no está en cuestión si has tenido problemas o no. El simple hecho de estar vivo es una realidad que tarde o temprano vas a enfrentar, vas a tener un problema económico, familiar, sentimental, llámese como se llame. Mientras tengas vida, problemas va a haber, siempre. Son como los pagos, ¿no? O sea, pagos siempre va a haber de una o de otra cosa. Y aquí la Escritura dice: quien se rinde ante un problema no muestra fuerza ni carácter. Aquí la traducción del problema viene de la palabra angustia, adversidad, dolor. Los problemas, como le decía yo, en esta vida son inherentes, es decir, llegan con la misma vida y tenemos que tarde o temprano enfrentarlos. Dice el Salmo, capítulo 20, versículo 1, lo siguiente: que Dios te responda cuando te encuentres en aprietos, que el Dios de Israel te brinde su protección. Ahora, ojo, porque aquí empieza a ver y a partir esa situación entre los que tienen a Dios en su vida y los que no tienen a Dios en su vida. Porque una cosa muy diferente es enfrentar un problema con Dios en tu vida a no tener a Dios en tu vida. Y creo que no me equivoco cuando les insto a que recuerden cuando no tenían a Dios en su vida. Qué diferente era nuestra vida sin Dios y los problemas, cómo los enfrentábamos o los esquivábamos o los tratábamos de enterrar, ¿verdad? O no hablar de ellos. ¿Cuánta gente vive así? ¿Cuánta gente día a día pasa por situaciones y no lo menciona, pero tiene un problemón? Pero qué diferente es cuando tienes a Dios en tu vida, porque teniendo a Dios en tu vida es distinto. Y el Salmo 20 dice que Dios te responda, y eso quiere decir que lo busques. El Salmo 86, verso 7 dice: cuando estoy angustiado, te llamo y tú me respondes. Hay que clamar al Señor, hay que orar a Dios, hay que rendirnos ante el Señor, ante cualquier situación, ante cualquier adversidad. La va a haber. Le he dicho en algunas ocasiones en el pasado: si tú no quieres tener problemas, muérete, porque los muertos no tienen problemas, porque los que estamos vivos tenemos uno. Y se acaba uno y viene otro, ¿cierto? Entonces, si no queremos tener problemas, pues esa es la única solución. Porque cuando se resuelve un problema en la vida decimos: ay, ya por fin, ya, se acabó, qué bueno que ya se solucionó. Pero ahí viene otro, ¿no? A veces me acuerdo mucho de mi mamá porque me decía: es que, hijo, cuando los hijos son chiquitos, los problemas son chiquitos. ¿Qué le pegó al compañerito? ¿Qué no llevó la tarea? ¿Qué se cayó y se raspó? ¿Qué le dio esto? ¿Qué le dio el otro? Pero cuando los hijos crecen, los problemas son mayores. Y es verdad, es verdad. Eclesiastés 8, verso 6. Lo cierto es que todo tiene su cómo y su cuándo. Nuestro gran problema es que no sabemos cuándo y cómo van a pasar las cosas. Ni hay tampoco nadie que nos las pueda decir. Es verdad.
Porque ni tú ni yo tenemos la capacidad que tiene Dios, que sí ve, porque me encanta la palabra cuando Dios dice, yo sé el final desde el principio. Él ya vio todo, Él ya sabe todo lo que va a pasar. Pero tú y yo no, tú y yo no sabemos. Algunos de nosotros, como dice el dicho, nos ahogamos en un vaso de agua. Algunos de nosotros tenemos la solución frente a nosotros, pero no la vemos. Entonces de repente no sabemos qué hacer ni cómo hacerle. Juan capítulo 16, versículo 33 dice, les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz, dice Jesús. En el mundo tendrán aflicción. Y ojo, quiero llamar su atención a que no dice a lo mejor, más bien es una confirmación. En el mundo van a tener una aflicción. O sea, vamos a pasar por situaciones, pero tengan valor. Qué bueno que continúa y no se quedó ahí. Yo he vencido al mundo. Eso quiere decir que en Él podemos encontrar lo que necesitamos para seguir adelante. Pero es importante prepararnos para afrontar las situaciones que vamos a lidiar día a día. ¿Cómo lo hacemos? Con la sabiduría de Dios. Proverbios capítulo 1, verso 7 dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Esperemos en Dios que todos los que estamos aquí y escuchamos podamos ser este tipo de personas que escuchamos la sabiduría, que buscamos la sabiduría de parte de Dios. El Proverbio 24, verso 5 dice, más vale el sabio que el fuerte, y el hombre de conocimiento que el de vigor. Pues claro, más vale, como leímos la semana pasada, maña que fuerza, ¿no? Todos, incluso los creyentes, como les dije, vamos a enfrentar alguna situación en algún momento de nuestra vida. Así que, como es parte de la vida, el cristiano también lo va a enfrentar. Santiago, en el capítulo 1, verso 2, escribe lo siguiente y dice, hermanos míos, y esta es una de las escrituras que de repente en lo particular, yo me rasco la cabeza y digo, híjole, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Tengan por sumo gozo cuando se estén en diversas pruebas. Dices, ay, Dios mío, pues ayúdame a tener gozo. Ayúdame a reír, ayúdame a gozarme, ayúdame. Y sabes, creo que es porque cuando rebasa tu capacidad, tú te tienes que, y permítame usar este término, aflojar, dejar en manos de Dios y dejar que Él lo haga. Y al saber que lo va a hacer y que lo que va a hacer lo va a hacer mejor que nosotros y que lo que va a hacer santo, bueno y perfecto, porque todo lo que Él hace es así, santo, bueno y perfecto. Entonces dices, pues yo me gozo porque el final de lo que tú decidas que suceda va a ser bueno. Entonces, pues Señor, está bien. Flojito y cooperando decimos, ¿no? Este mismo capítulo y versículo en una versión, traducción, lenguaje actual, dice, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Está dirigida a los hermanos en Cristo, está dirigida a las personas que en ese momento estaban sintiendo y pasando por una persecución extrema, donde no les vendían, no les compraban, no les hablaban, los expulsaban de las sinagogas por ser cristianos. Tú y yo no tenemos ese problema. Imagínate, Oscar, Isaac, yo o ustedes o todos los que estamos aquí trabajando y llegando a tocar la puerta. Oiga, ¿tiene trabajo? ¿Eres cristiano? Sí, soy. Ah, no, a los cristianos no les damos trabajo. Imagínate lo difícil que era, ¿no? Santiago 1:3 dice así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Así que debe haber una constancia para que podamos madurar espiritualmente y seamos completamente, o más bien seamos acompletados, que no nos falte nada. En medio de la prueba, en medio de la adversidad, que seamos puestos a prueba, gocémonos, permanezcamos firmes para salir adelante. Santiago 1:4 dice, por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que les ordené, escribe Santiago. El apóstol Pedro comparte en 1 de Pedro 1:3 y le escribe también a los hebreos perseguidos sobre el valor de la adversidad y de la autenticidad de su fe. Y escribe en el verso 3, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios
por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos, y de que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder para que puedan ser salvos tal y como está planeado para los últimos tiempos. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, ¿cómo dice? Alégrense. Pero fíjese, por eso, aún cuando por algún tiempo eso no nos exonera, ¿cómo se dice? Vamos a pasarlo. Dice, ay, no, yo no quiero. Pues no, nadie quiere, ¿verdad? Ay, no, a mí no me gusta eso. No, pues a mí tampoco. ¿No? Todos dicen, ah, no, puro aleluya, aleluya, jajaja, jijiji, paz y amor. Y en esta temporada que es de Navidad y de todo lindo y todo bueno y todo el mundo se abraza y todo el mundo se quiere y hay regalos y todo. Y, ay, eso me gusta. Pero ¿qué tal cuando está el calorón y todo el mundo está de malas y todo el mundo está de... ¿No? Vamos a pasar por muchos problemas. Y no dice algunos, dice muchos problemas. ¿Y qué es lo que nos dice? Alégrense. La confianza, sigue el verso 7. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba ¿con qué? Con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios. Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas será alabada. Ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él. Y tienen una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. Ustedes viven alegres porque ya saben que Dios los salvará. Y por eso confían en Él. Así que se anima a los creyentes que sufren la adversidad a fortalecerse en confiar en el poder de Cristo en lugar de desfallecer. Hey, cuando estés en problemas, no desfallezcas. No tires la toalla. Síguele, 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 síguele. Decía por ahí en algún momento la literatura. ¿Shakespeare? No me acuerdo quién era. Si estás cruzando por el infierno, no te detengas. Síguele. ¿A qué te detienes? Síguele hasta que salgas. Estamos pasando por situaciones duras y difíciles. No te pares. Sigue confiando en Dios. Hebreos 12:12. Por todo eso, no debemos dejar de confiar totalmente en Dios. Si la vida es como una carrera y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, porque nos cansamos, porque nos agotamos, porque algunos, cuando estamos en alguna situación adversa, difícil, tendemos a rendirnos y a decir, ya no puedo, ya no, ya me cansé. Pero aquí dice, cobra nuevas fuerzas. Corran por un camino recto y parejo, para que el pie que está cojo se sane y no se tuerza más. Es decir, está allanado el camino para que puedas avanzar. Cobra fuerzas, levántate. Siguiente proverbio, Proverbio 24:11. Bueno, voy a leer el 11 y el 12. Haz cuanto puedas por salvar a los que van camino a la muerte, porque Dios todo lo sabe y no podrá alegar ignorancia. Si no lo haces, recibirás tu merecido.
Ahora aquí me encanta porque Proverbios primero nos habla de una cosa y luego como que se va al extremo y nos habla de otra cosa, ¿no? Como que cada verso tiene una riqueza en sí que habla de un tema y podemos ahondar mucho en él, y ahora se va a otro tema y ahora vamos a ahondar en esto. ¿Y de qué se trata? Entonces vamos a ir y vamos a decir, no, no lo mate. Pues no se trata de criminales convictos, culpables, a ser ejecutados en un contexto legal. Más bien se trata de inocentes, perseguidos y asesinados. Y hace unos días hablaba yo con mi amigo Lalo y me decía que trae ahí una onda de... Lalo de por sí su pensamiento es mayor al mío, es más extenso. Y hablábamos de algo y me decía, oh, ¿a poco no? Si alguien se mete a la casa y dice, ¿a poco no vas a hacer algo? Yo le decía, no, pues yo soy de las personas que creo que sí, que hay que defender al inocente, que hay que defender al que está indefenso. Digo, ya había yo empezado a estudiar algo de esto y yo le decía, yo hace mucho tiempo vi un pastor en Estados Unidos que estaba predicando y tiene su pistola aquí a un lado y decía, yo amo al perdido, yo predico a Cristo, pero yo te advierto a ti, maleante, a ti, malvado, que nada más estás pensando y en tu corazón tienes algo de mal, que si tú intentas hacer algo en contra de mi familia o de alguien inocente y yo estoy presente, tú te la vas a ver conmigo. Y entonces yo analizaba lo que él decía y entonces Lalo y yo empezamos a hablar y a meternos en la plática y la verdad es que no se trata de andar de pistolero, ¿no? Porque no estamos llamados a hacer eso. Pero entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de aquel que está perdido. Ezequiel 3:18, si yo le anuncio a alguien que va a morir por causa de su mala conducta y tú no se lo adviertes, esa persona morirá por causa de su pecado. El culpable de su muerte serás tú. Primera de Juan 3:17. Si un rico, esto está increíble, ve que alguno de su propia iglesia tiene alguna necesidad y no lo ayuda, ese rico no ama como Dios ama. Hijos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. O sea, nos está hablando a actuar. Si estás viendo que hay una necesidad en algún lugar, ve y haz algo. Mateo 7:12, traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Implica responsabilidad activa de hacer el bien, en lugar de una evasión pasiva, decir, ay, mira, ay, no, ay. O sea, necesitamos actuar y hacer algo. Yo sé que muchos de nosotros lo hacemos en muchos diferentes niveles, ¿no? Que si alguien tiene alguna necesidad, ahí vamos y le ayudamos y le socorremos y todo. Pero estamos llamados a eso. Claro que hay que tener cuidado, ¿no? Y Salomón aconseja a sus lectores a que se involucren, a estar activamente involucrados. Dice Romanos 3:23, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Y creo que el punto aquí es, alrededor de nosotros, hablando de nuestro entorno en la escuela, en el trabajo, en donde quiera que estemos, siempre va a haber alguien, siempre va a haber gente que tenga una necesidad. Y tenemos que nosotros hablarles de la redención. Romanos 3:23, Romanos 6:23. Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Escrituras que podemos compartir a aquellos que no conocen. Judas 1:21, confíen todo el tiempo en el amor de Dios y esperen el día en que nuestro Señor Jesucristo nos dará la vida eterna. Pues Él también nos ama mucho. Ayuden con amor a los que no están del todo seguros de su salvación. Rescaten a los que necesitan salvarse del infierno y tengan compasión de los que necesitan ser compadecidos.
pero tengan mucho cuidado de no hacer el mismo mal que ellos hacen. Llamados a predicar, llamados a rescatar, llamados a que si yo sé que mi vecino, que si yo sé que mi compañero tiene muchos problemas, X, lo que sea, y yo sé que tengo una palabra para él, debemos hacerlo. Proverbios 11:30, el premio de los buenos es la vida misma y el premio de los sabios es el aprecio de la gente. Todo incrédulo, todo aquel que no cree, está en las garras de Satanás y condenado al castigo eterno. Eso lo sabemos. De ahí salimos, de ahí nos rescató Dios. Todo creyente que rescata a un incrédulo y lo presenta al Señor, lo lleva ante los pies de Cristo, aplica la sabiduría divina. Santiago, capítulo 5, verso 20, dice lo siguiente: quiero que sepan esto. Quien hace que un pecador deje de pecar, salva de la muerte al pecador y logra que Dios le perdone sus muchos pecados. Y así vemos que Dios nos está llamando a ir y a advertirle y decirle a través de Proverbios 24:11, aquel que está perdido. Y el 12 complementa, porque Dios todo lo sabe. Estoy hablando de Proverbios 24:12 ya. Que todo lo sabe y no podrá alegar ignorancia. Si no lo haces, recibirás tu merecido. Esto está hablando de la gente que dice, no, pues yo no hago nada. No, Dios sabe todo lo que has hecho y vengo a decirte que estás en pecado y vengo a decirte que te arrepientas y vengo a presentarte a Cristo el Salvador. Hebreos 4, versos 12 dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ahí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Las excusas pueden funcionar con otras personas, pero Dios conoce la intención del corazón. Él conoce la diferencia. Proverbios 2:11, piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. Piensa, no actúes y luego dices, ay, híjole. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Hoy debí pensarlo mejor. ¿Cuántas veces? Proverbios 3:21, querido jovencito, aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien lo que haces. Híjole, con toda esta enseñanza, ¿qué compromiso tenemos? ¿Qué sabiduría nos está compartiendo Dios? Proverbios 14:16, el sabio conoce el miedo y se cuida del peligro, pero el tonto es atrevido y se pasa de confiado. Por eso están los panteones llenos, dicen, ¿no? Por los atrevidos también. Al igual que en la primera parte de esta lección, este versículo se aplica a la evangelización. Y el ministerio de rescatar almas perdidas es urgente. Así que no podemos fingir ignorar las necesidades espirituales de este mundo caído. Toda persona que no tiene a Cristo está condenada a morir una muerte eterna. Cuando Jesús cuando Jesús estaba en vida y conoció a una mujer samaritana, enfatizó la urgencia. Déjeme leerle Juan 4, versículo 28. La mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo, habló con ella. Ella le dice, ¿por qué tú me pides agua a mí si nosotros no nos llevamos, los judíos, los samaritanos, no nos hablamos? Y Jesús le dice, si tú supieras con quién habla, y le describe su vida, le expone todo lo que ella ha vivido, y entonces ella dice, tú debes de ser profeta, tú debes de ser. Y entonces ella va al pueblo y dice aquí que la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y le dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que sabe todo lo que ha hecho en la vida.
podría ser el Mesías. Entonces la gente salió del pueblo y fue a buscar a Jesús. Mientras esto sucedía, los discípulos le rogaban a Jesús, Maestro, por favor, come algo. Pero él les dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Y los discípulos se preguntaban, ¿será que alguien le dio tortas o algo? O sea, ¿y no nos pasó a nosotros? O sea, ¿será que alguien le dio comida? Pero Jesús les dijo, mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. Después de sembrar el trigo, ustedes dicen, dentro de 4 meses recogeremos la cosecha. Fíjense bien, toda esa gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. Podemos poner muchas excusas para no predicarle a la gente, pero ninguna tiene una buena razón de ser para abandonar el sufrimiento a la suerte de la gente. Pablo al predicar sufrió muchas cosas. Dice 2 Corintios 5:11, nosotros sabemos que hay que obedecer y adorar a Dios, por eso tratamos de convencer a los demás para que crean en Él. Dios nos conoce muy bien y espero que también ustedes nos conozcan. Entonces nos anima a predicar. Siguiente verso, Proverbios 23:13. Aquí nos habla del paladar, de la dulce miel. Dice, una delicia al paladar es la dulce miel del panal. Cómela, jovencito, saboréala. Me encanta porque cómo brinca de una cosa a otra, ¿no? Ahora nos va a hablar acerca de que podemos disfrutar de las cosas terrenales, Dios las cosas que creó y que nos dejó para que las disfrutemos, debemos ser sabios y aprender a hacerlo. Me da risa cuando escucho gente que dice, no, yo no como carne. Yo no como nada que no sea, que sea procesado. Hace unos años, ¿te acuerdas que conocimos unas personas? Bueno, yo conocí unas personas así de la nada. Un día me habla una persona y me dice, oye, ¿puedes ir a revisar mi casa que renté, de la fuga de agua? Y dije, sí, claro, fuimos. Llegamos y resulta que las personas que estaban ahí creo que eran de Canadá. Y empezamos a platicar y haciendo una charla muy larga, corta, resulta que ellos venían de Canadá huyendo, entre comillas, porque venían preparándose para una catástrofe mundial. Y habían estudiado algunos años y habían determinado que esta zona del mundo, no del país, del mundo, era la mejor para prepararse para la catástrofe que venía. Y entonces, pues obviamente, no que yo sea chismoso, pero me despertó la curiosidad de decir, ¿y luego? O sea, porque si esta es la mejor zona, pues compárteme, ¿no? Para que yo también sepa. Y entonces me decían, bueno, mira, nosotros lo que hacemos es que no comemos absolutamente nada que sea procesado. Y yo no entendía, o sea, perdónenme mi ignorancia, pero yo no entendía. Entonces, bueno, pero ¿cómo? A ver, ok, ¿no comes carne? No comemos carne. Ok, bueno, te invito a mi casa, nos tomamos un café. No, nosotros no podemos servir nada, nosotros no. Bueno, era una serie de cosas que al final, perdóneme, pero al final dije, están re locos, ¿no? O sea, porque yo dije, ¿cómo? O sea, porque me dieron a probar su comida, la deshidrataban. Tenían una máquina que deshidrataba las cosas, la verdura, la carne. O sea, lo que no hacían era usar el fuego, no usaban gas, y deshidrataban todo. Y me dicen, mira, prueba. Sabía cartón. O sea, la verdad, y yo así de, ok, ¿no? Pero una cosa así media. Cuando Dios nos dice en su palabra, aquí está, disfrútalo. Entonces, de repente tú lees algo así y dices, no, pues hay que disfrutarlo, ¿no? Pásate otro vaso de coca, ¿no? ¿Alguien quiere coca? No, y dices, no, pues tráela. No, a ver, espérame. O sea, lo que pasa es que hemos hecho mal uso de las cosas. Hemos abusado de las cosas. Tú le dices a alguien que toma vino, que toma cerveza, que toma licor, le dices, no, pues tú dices, ay, disfrútalo. No, pues ¿a dónde me siento? ¿No? O sea, no es así. O sea, entonces tenemos que aprender
1 Timoteo 4:4, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y podemos comer de todo sin rechazar nada si le damos las gracias. El problema es el exceso, la adicción, la avaricia. Así que debemos entender que lo que Dios nos ha dado, porque mucha gente dice, ay no, pobrecita las vacas, cómo las matan, qué rica es, ¿o no? El pollo, pobrecitos, pero asado, échame otra ala, ¿no? ¿O no? O sea, pero mucha gente en esa mentalidad de que no, es que esto, ¿cómo crees? No se equivoque. Dios puso todo eso para nuestro deleite. Este mundo se va a acabar. Este mundo se va a terminar. Algunos dicen, nos estamos acabando el mundo. Sí, así es. Se va a acabar. Y la Biblia dice que Dios va a hacer otro nuevo. Vamos a disfrutar lo que Dios nos ha dado con mesura y con agradecimiento. Salmo 19:9, la palabra de Dios es limpia y siempre se mantiene firme. Sus decisiones son al mismo tiempo verdaderas y justas. Yo prefiero sus decisiones más que montones de oro. Me endulzan la vida más que la miel del panal. Me sirven de advertencia. El premio es grande si uno cumple con ellas. ¿Ustedes se acuerdan de la escritura que dice Canaán, que era la tierra prometida, que se describe como un lugar a donde había leche y miel? ¿Se acuerdan de los espías de Moisés cuando regresan? Y dicen, no, las uvas son unas cosotas que no. O sea, era una cosa impresionante. Éxodo 16:31, el pan que recogían era blanco como las semillas del cilantro y dulces como el pan con miel. Los israelitas lo llamaron maná. Aquí nos habla de la riqueza esta, del disfrutar de las cosas que Dios nos da, ¿no? El Salmo 119:103, me das tanta sabiduría que no soporto la mentira, tu palabra para mí es más dulce que la miel. Dios nos manda a disfrutar de las cosas, a deleitarnos en ellas. Y podríamos hablar de varias cosas. No tenemos tiempo para ello, pero sí hay escrituras donde Dios nos dice, disfruta, deleítate en esto, en aquello. Continuando con Proverbios 24, ahora vamos al 14. Dice, quiera Dios que en la sabiduría halles esa misma dulzura, conectando con la miel. Si la encuentras, tendrás buen fruto y tus deseos se verán cumplidos. Así como la miel proporciona placer y alimento al cuerpo, la sabiduría edifica y da vida al alma. El Salmo 18:6 dice, lleno de angustia, llamé a Dios y Él me escuchó. Desde su templo, mi oración llegó hasta sus oídos. Cuando tú te deleitas en el Señor, Él escucha, Él respalda, Él está contigo. El Salmo 132:1, Dios poderoso de Israel, acuérdate de David y de sus sufrimientos, recuerda lo que Él te prometió. La Biblia enseña que aquellos que siguen la voluntad de Dios y evitan el pecado, pueden evitar las consecuencias negativas de la vida y también Dios estará con ellos. Continúo, Proverbios 24:15. No tiendas trampa al hombre honrado ni destruyas la casa donde vive. Este versículo advierte de la agresión contra los justos. Actuar así es señal de depravación. O sea, no hay que, por supuesto, y espero que así sea, ¿verdad? Que ninguno de nosotros estemos intentando destruir la casa de alguien al acecho, ¿no? De que, ay, ahí va, ¿no? Primera de Pedro 5:8, estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues el enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. Debemos nosotros actuar de manera correcta. Imitar la vida de un impío trae consecuencias eternas
y graves. Y Salomón crea la imagen de una emboscada preparada frente a la casa de una persona piadosa. Los enemigos buscan destruirle. El diablo siempre está tramando cosas, siempre está aprovechando la oportunidad de la debilidad y debemos estar atentos, no caer en eso. Hermano, ¿me regalas un vasito con agua? Proverbios 24:16. No importa cuántas veces caiga, siempre se levantará. En cambio, el malvado cae y no vuelve a levantarse. Aquí Salomón expresa la confianza de que las personas piadosas se recuperan. Pueden recuperarse de las adversidades. Quien obra mal va a caer en desgracia, va a ser golpeado por la adversidad en un sentido terrenal, pero hay una garantía. Siempre se va a levantar el justo. Porque no estamos exentos a caer. Salmo 73, verso 2 dice, yo estuve a punto de pecar, poco me faltó para caer, pues me llené de envidia al ver cómo cómo progresan los orgullosos y los malvados. Quienes rechazan a Dios inevitablemente pasarán por algo así. Gracias. Pero honrar a Dios y honrar su voluntad nos va a conducir a una sabiduría que nos ayudará. Proverbios 15:24, los sabios van rumbo al cielo, los tontos rumbo a la muerte. Santiago 1:5, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Esto creo que lo hemos visto en conjunto con los proverbios muchas ocasiones, en muchos de los capítulos que hemos estudiado. Sabiduría, sabiduría, sabiduría. Yo creo que todos los que estamos aquí podemos coincidir. Nos hace falta sabiduría. Sí tenemos cierto grado de sabiduría, pero nos hace falta más todavía. Así que no nos cansemos de pedirla. Porque dice, Él se la da a todos en abundancia sin echarles nada en cara. Juan 14:6, Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida, y sin mí nadie puede llegar al Padre. Sin Él es que no podemos, sin Él no vamos a lograr absolutamente nada. La verdad es que sin Cristo, si Cristo no muere por nosotros, si Cristo no nos rescata, estaríamos perdidos. 2 Corintios 5:21, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Puede perdonar cualquier falta moral. Primera de Juan 1:9, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. El Señor siendo misericordioso con todos aquellos que buscan hacer su voluntad. Mateo 12:31. Les aseguro que Dios les perdonará cualquier pecado y todo lo malo que digan. Aun si dicen algo contra mí, que soy el Hijo del Hombre, Dios los perdonará. Esta siguiente escritura, que es conocida mundialmente y que creo que todo el mundo en algún momento la ha escuchado o incluso hasta se la sabe, Juan 3:16, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su Hijo único, para que todo aquel que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Muchos conocen este verso, pero el 17 y el 18, porque Dios no me envió a este mundo para condenarlo a la gente, sino para salvarla. El que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado, precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. Somos entonces nosotros llamados a eso, a buscar, a buscar la presencia de Dios, a vivir lo que Él quiere para nosotros. No importa si caemos, recuerden que Dios, que es poderoso, nos levanta. Recuerden que Dios, que murió por nosotros, tiene el poder para darnos lo que necesitamos para seguir adelante.
Judas 1:24 dice, Dios puede cuidarlos para que no hagan el mal y también tiene poder para que ustedes puedan presentarse ante Él sin pecado. Se presentarán ante Él llenos de alegría y limpios y sin mancha, como un vestido nuevo. Por eso, alaben a Dios nuestro Salvador, por medio de nuestro Señor Jesucristo, reconozcan su grandeza, poder y autoridad. Alabemos a Dios por todo esto, ahora y para siempre. Amén. Voy al 17, Proverbios 24, 17. Voy a leer hasta el 18. Ya casi terminamos. Este verso que voy a leer a continuación, estaba yo antier, viendo un reportaje. Me gusta ver un hombre que hace entrevistas en Estados Unidos a exmilitares y platica con ellos y hablan de su vida militar y después de la milicia, qué han hecho y qué hacen. Y está hablando con alguien que no es militar, pero que es experto en Internet. Y cuando yo lo escuché dije, wow, esto es increíble. Resulta que este es un joven, este joven que es experto en todo lo que tiene que ver con el Internet, le platica y le dice, fíjate que encontré en el Internet, lo que usted y yo sabemos del Internet, no es más que la puntita, ¿eh? O sea, no es más que una parte muy pequeña de todo lo que es el Internet, porque hay algo que se llama, y algunos saben de qué voy a hablar, se llama Deep Web, que es la red. ¿En español cómo es? ¿No sabes? O sea, porque no es traducción literal, ¿no? No tiene traducción literal. Ese es un buen término. El Internet tiene una fase, una parte que la mayoría de nosotros no conocemos porque no tenemos acceso a ella, que es el lado oscuro, vamos a decirlo. Y en ese lugar del Internet, que es un lugar muy grande, que es mucho más grande que el Google que tú y yo usamos para buscar, ¿y cómo se hace la receta del pollo? O sea, es mucho más grande que eso. Dice él, que es experto en eso, que hace unos días, hace unos meses, dice, yo estaba checando, dice, y salió que en tiempo real un grupo de personas veían la transmisión de un video de una mujer que había convencido a un hombre que conoció en internet para que se rociara de gasolina y se prendiera fuego en vivo. Y dice, entonces había una cantidad de personas conectadas viendo cómo este hombre sufría y moría y decían, oh, wow, y entonces empezaron los comentarios, ¿no? Oh, wow, qué increíble, etcétera, 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 ¿no? Entonces el que está haciendo la entrevista le dice, ¿y es en serio? Le dice, sí, es en serio, ahí está documentado. Y entonces, cuando leemos Proverbios 24, 17, no te burles de tu enemigo cuando lo veas fracasar, ni te alegres de su desgracia, pensamos en la siguiente palabra. No la voy a pronunciar bien porque no sé alemán. Schadenfreude. Porque esta es una palabra que existe para este término. El alegrarse del sufrimiento ajeno en la psicología se conoce como Schadenfreude, que viene de daño, Schaden, y Freude, alegría. Es el circo romano que cuando están todos en el circo romano y salen los gladiadores y van a morir, la gente, ¡ah! Y la gente, sí, mátalo, y el otro, no me mate, y el, sí, va. Ese es. Nosotros lo conocemos como sadismo. Proverbios 17:5 dice, es una ofensa contra Dios burlarse del pobre en desgracia. Quien lo haga no quedará sin castigo. Es el gusto de ver sufrir a otros. Ya le está. Qué bueno, me da gusto que le vaya mal.
en el box. Ya lo tiró, ¿no? Pero como hemos sido adoctrinados a través de una cultura, a través de una forma de pensar, pues que el box que se desprende de la lucha grecorromana, que viene desde hace cuántos años, o sea, el poner a dos personas a combatir entre ellos y alegrarse porque ganó tu preferido, o sea, ¿no? El, no debemos alegrarnos. El Nuevo Testamento, de hecho, nos ordena a perdonar. Porque nos alegramos cuando a alguien le va mal, pero no a cualquiera. Nos alegramos cuando le va mal a alguien que, ay, se me cae re gordo. ¿No? O ese me hizo algo. Mateo 18:21 dice, entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo 7 veces? Jesús le contestó, no basta con perdonar al hermano solo 7 veces, hay que perdonarlo una y otra vez. Es decir, por eso me gusta esta versión. Siempre. Ay, yo que le quiero guardar rencor un rato, aunque sea. ¿No? No, no se puede. No se debe. Lo que indica que quienes se niegan a perdonar no comprenden su propia necesidad de perdón y lo vemos en los siguientes 2 ejemplos que les voy a dar. Mateo 6:14. Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios su Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Y luego hay otra en Mateo 18:23. En el reino de Dios sucede algo parecido a lo que cierta vez sucedió en un país. El rey mandó llamar a sus empleados para que le informaran cómo andaban sus negocios y para que le pagaran todo lo que le debían. Cuando comenzó a sacar cuentas, le llevaron un empleado que le debía 60 millones de monedas de plata. Como el empleado no tenía dinero para pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa y sus hijos y que vendieran también todo lo que tenía. Así, con el dinero de esa venta, la deuda quedaría pagada. Eso nos pasó a ti y a mí. No teníamos con qué pagar. Y entonces Jesús dijo, está bien, te perdono tu deuda. Pero nosotros a veces cuando otros nos deben algo, híjole, cuando tú le prestas algo a alguien y no te lo paga, dices, híjole, pero ¿qué tal para venir a pedir? Pero ¿qué tal? Hasta me hablaba y me buscaba y me esperaba, pero ¿qué tal ahorita para pagar? Que no quiere pagar. Yo aprendí algo hace algún tiempo atrás. Alguien me enseñó y me dijo, cuando tú le prestes dinero a alguien, piensa antes de prestárselo. Si se lo vas a prestar, mejor en lugar de decir, se lo voy a prestar, mejor di, se lo voy a regalar. Así, si no me lo paga, no tengo ningún problema en el corazón. Si me pide 5 y no le puedo dar 5, pero le puedo regalar 3, se los voy a regalar de todo corazón. Y ten 3. No le voy a decir, si me los paga, qué bueno. Pero si no me los paga, yo de todos modos ya había anticipado dárselos, así que no hay ningún problema. Pero algunos nos amargamos porque alguien no nos paga algo, porque alguien no nos regresa algo. Ezequiel 3:11, no 3:11, 33:11, de mi parte que yo no quiero que muera la gente malvada. Fíjese cómo Dios dice, yo no quiero que muera la gente malvada. Dios no es así. Lo que quiero es que dejen su mala conducta y vivan israelitas. Cambien su mala conducta. Dejen de hacer lo malo y no morirán. Se nos ordena a no regocijarnos cuando un enemigo sufre o cae. El Salmo, imagínate. Ay, Señor, qué bueno eres y qué bueno que le va mal a aquel, ¿no? No, se está muy mal, ¿no? No puede brotar de una misma fuente agua dulce o agua salada. El Salmo 7:6, Dios mío, siéntate ya en tu alto trono y rodeado de las naciones, declárame inocente. Enfréntate a la furia de mis enemigos
y muéstrales tu enojo. Eso no quiere decir que Dios no reconoce cuando alguien sufre consecuencias merecidas. O sea, es decir, no porque Dios diga, ay, no, pobrecito, ¿no? Mucha gente dice, no, al final Dios va a decir, ay, pásenle. Ay, Dios es bien buena onda. Al final va a decir, pásale. Ay, ya. Debiste obedecer. Pásale. Ah. No. O sea, Dios va a poner en su lugar a todo el que merezca eso. Salmo 37:20, los malvados serán destruidos, se desvanecerán como humo, los enemigos de Dios se marchitarán como si fueran flores silvestres. Siguiente, Proverbio 28, no, es 12:28, hacer lo bueno da larga vida, haz el bien y vivirás. Así que obedezcamos a Dios, vivamos para Él y busquemos vivir siempre bajo su dirección, porque ahí me voy a quedar, así lo vamos a dejar. Porque buscar a Dios, buscar su voluntad, buscar su sabiduría es lo mejor que podemos hacer. Cuando el hombre decide hacer su voluntad, se mete en problemas graves, ¿no? Oremos, vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias por la vida que nos concedes, te agradecemos por la oportunidad de estar en tu palabra, gracias por compartir este momento con nosotros, por permitirnos escuchar la enseñanza de tu palabra, enriquecer nuestras vidas con lo que tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos que nos bendigas, haciéndonos sabios, prudentes, hombres, mujeres, Señor, jóvenes, ancianos, a vivir una vida recta ante tus ojos. En Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, te pedimos esto, Señor, y te agradecemos por todo lo que nos das. Amén, Señor. Amén. Pues un día más